Vamos a trabajar hoy unos textos, digamos, una infografía. Vamos a ver de pronto unas características de los textos argumentativos y como tenemos 2 horas, también vamos a hacer ejercicios sobre literatura universal, literatura hispanoamericana, ¿ya? Con el objetivo de ¿qué? El objetivo de repasar, ir concluyendo muy concretamente algunas estrategias, ¿sí? De acuerdo a estos tipos de textos. Para empezar, yo tengo entendido que ustedes tienen un material PDF, igual lo voy a compartir, no vamos a desarrollarlo todo, pero voy a tomar de allí ejemplos como el de la infografía, el del texto argumentativo, para desarrollar ese análisis de cada tipo de texto. Entonces, lo que voy a hacer primero es compartir la pantalla y vamos a ver esas preguntas. Este es el material que ustedes tienen. Por supuesto, les recomiendo muchísimo que lo revisen, que lo hagan todo, que rayen eso, hagan anotaciones. Este es un simulacro del ICFES. Yo en este caso escogí, vamos a trabajar el texto que este texto. Espero que se vea bien. Yo voy a intentar ponerle el zoom al máximo. Ahí se ve bien. Ahí. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Estos textos que tienen un componente visual y un componente verbal de texto escrito, escrito de manera... son textos que se conocen como infografías, que hacen parte de un grupo de textos mucho más amplio que son los discontinuos. ¿Ya? Entonces, cuando uno habla de texto discontinuo, es simplemente ustedes entonces imagínense texto escrito más ilustraciones de cualquier tipo. Pueden ser tablas como las de Excel, ¿sí? Tablas de doble entrada. Pueden ser textos como mapas conceptuales, cualquier diagrama, mapa mental, mentefactos, etcétera, etcétera. Pueden ser diagramas, cualquier diagrama, o caricaturas, historietas. Creo que nosotros hemos visto aquí alguna de Mafalda, si mal no estoy. No sé si se las he mostrado. Historietas, o bueno, caricaturas como tal. ¿Qué diferencia una historieta de una caricatura? Las historietas pues son ya como las tiras que tienen varias viñetas, varios cuadritos así, y obviamente tiene una especie de narración, ¿sí? De una situación que pasa o sucede en esa corta secuencia de imágenes. ¿Qué pasa con la caricatura? Las caricaturas normalmente son una sola imagen, un solo cuadro, y las caricaturas tienen una intención de crítica política o crítica social o crítica política, ¿ya? En cambio, las historietas puede que tenga algo de crítica, pero también está contándote una situación. O sea, a partir de esa situación hay una serie de características. Ahorita les muestro esa diferencia. Ahora, en este caso, estamos en un texto discontinuo que se conoce como infografía, ¿ya? ¿Qué pasa con la infografía? La palabra la etimología o el componente morfológico de la palabra, información y grafía, ¿cierto? Entonces, esto es uno de los textos más comunes en las pruebas, a ver, más que todo en los últimos años, como que nunca falta una infografía, ¿ya? Aquí nos dice, en
En este caso, el texto, vamos a ver la referencia. Vemos primero la referencia fuente Asociación Metropolitana de Medicina del Deporte, Consejo Nacional de Resucitación, investigación Estela Pin, infografía Paula Simonetti para Clarín, es decir, que el Clarín es un periódico, si mal no estoy, de España, no sé si en otros países hay otro, mismo título, es un periódico, y claro, tiene aquí esta manera como de disco, como circular. Entonces, aquí pues hay unos números 1, 2, 3, 4, 5. Cuando uno ve una infografía, como son específicamente gráficos, uno debe buscar, lo primero es como el orden de las informaciones, porque a veces está como cuadrado y da la sensación de que uno lo puede leer de cualquier manera, y no, obviamente siempre tiene una secuencia, una estructura. En este caso lo que nos ayuda a distinguir esa estructura son estos numeritos que están aquí. Entonces nos dicen primero llamar a emergencias, informar el lugar del accidente, el número de víctimas, qué les pasó y los síntomas. Y ponen aquí unos numeritos de acuerdo a donde está ubicada la persona. Posicionar a la víctima, si está boca abajo, girarla hacia arriba, boca arriba. Chequear si respira, elevar el mentón con una mano, acercar el oído a la boca de la víctima, mirar el pecho, escuchar y sentir si respira. Entonces nos dice, si respira, pasar al paso 5. Si no respira, hacer respiración boca a boca. ¿Ya? Entonces nos dicen cómo hacer la respiración boca a boca. Con una mano tapar la nariz, extender la cabeza, con la otra elevar el mentón, sellar una boca con otra y soplar. Soplar durante 2 segundos y dejar salir el aire, repetir la maniobra 2 veces. Entonces el paso 5, que es tomar el pulso. Si no respira ni tiene pulso, alternar 2 soplos y 15 compresiones, efectuar 4 series y chequear si respira y tiene pulso. Nosotros lo hemos visto mucho en películas, pues la reanimación cardiopulmonar. Si no tiene pulso, buscar el eje del esternón, colocar el talón de la mano sobre el tórax y 2 dedos por encima de la unión de las costillas. Apoyar la otra mano encima. 7, paso 7, hacer masaje cardíaco, comprimir el tórax entre 4 y 5 centímetros de forma rítmica 15 veces. Si la víctima reacciona, ubicarla en posición de recuperación. Entonces, esto es una serie de pasos a la hora de pronto de emergencia, ¿no? Entonces, de actuar en una emergencia con una persona inconsciente. Entonces, tenemos 3 preguntas, ¿sí? Esta primera pregunta, número 31, según este simulacro, nos pide, en caso de que la víctima no respire, ¿qué procedimiento se sugiere seguir en la infografía? En caso de que no respire, ¿qué sucede con esta pregunta? Esta pregunta es literal, ¿ya? ¿Por qué? Porque solamente necesito yo volver al texto y nos piden, en caso de que la víctima no respire, ¿qué procedimiento se sugiere? Entonces, yo busco enseguida donde diga que no respira aquí. Si respira, pasar al paso 5. Si no respira, que está ya aquí en esta parte. Si no respira, hacer respiración boca a boca, ¿ya? Entonces, en este caso, evidentemente es una respuesta que se identifica enseguida, literal, ¿ya? Que él hace realizar una respiración de boca a boca. Está seleccionando. Realizar una respiración de boca a boca. Entonces, ahí vemos que, bueno, es como que el profesor pregunta sobre eso, o sea, está como muy fácil para haber sido una pregunta de un simulacro. Sí, se ve como muy sencilla, muy
literal muy básica. Pero ¿qué pasa aquí? Estas preguntas, de pronto, lo que el IFES evalúa es si el estudiante es capaz de identificar detalles literales del texto, ¿ya? Para ver, eso también tiene que ver como con la concentración, ¿ya? Porque esto de si no respira, si no respira, hacer respiración de boca a boca. Y como anteriormente había dicho, el texto, si respira, pasar al paso 5. Estas dos informaciones aquí, que son como contradictorias o de pronto que se relacionan mucho, que repiten mucho la misma palabra respirar, no respirar, eso puede llegar a confundir a veces, ¿ya? Entonces, este tipo de preguntas es como para verificar esa parte. Y también porque el IFE necesita evaluar si nosotros somos capaces de distinguir partes muy concretas del texto. Nada más volver al texto, buscar la información y retomarla, ¿ya? Entonces, ¿cuál de las siguientes opciones no presenta una buena razón para incluir imágenes en la infografía? Entonces, esta a mí sí me gustaría que alguna de las dos chicas que está conectada, bueno, vamos a tomar un minuto para leerla y alguna me comenta cuál escoge y por qué, ¿ya? Si no quiere de pronto hablar o algo, me lo escribe por el chat, ¿ya? Vamos a tomarnos unos segundos para leer esa de manera individual. Profe, creo que es la C. Listo. ¿Y por qué? Porque, o sea, lo que entendí fue de que como que se le va a aclarar al lector qué debe hacer en cada etapa, pero ya están los numeritos diciéndonos las etapas, y tras de eso las explicaciones, los textos nos dicen que tenemos que hacer, no las imágenes estarían sobrando ahí. Ok. Entonces retomamos. Si el texto, la pregunta nos pide, nos solicita cuál de las opciones no presenta una buena razón, ¿sí? Para incluir imágenes, ¿ya? Aquí, pues, evidentemente, en estas preguntas, está bien la que tú escogiste, la C. En estas preguntas, cuando nos piden el no, o de las siguientes opciones, presenta una buena razón para incluir imágenes en la infografía, excepto, hay veces que el no ponen no, sino excepto, ¿sí? Toda vez en estas preguntas, la idea es que hay tres que sí son que corresponden a la verdad del texto o que están en coherencia con el texto, y hay una que no encaja o que no pega o que es insuficiente con relación a las otras, ¿ya? En este caso, una de estas presenta una buena razón, no presenta una buena razón, perdón, para incluir imágenes. Entonces, se debe aclarar al lector qué debe hacer en cada etapa de la reanimación. Pero ¿qué pasa? Que esta razón, o sea, se debe aclarar, pero esa aclaración puede ser verbal.
O sea, aquí no te están mostrando nada en que sea imprescindible utilizar imágenes. En cambio aquí, la descripción verbal se debe acompañar de un ejemplo gráfico, sí, corresponde. Se debe ilustrar en qué lugares se puede llevar a cabo la reanimación. También descripción, perdón, ejemplo gráfico, ilustración. Y aquí abajo, representar. ¿Ya? Entonces, representación, ilustración y gráfico, evidentemente están argumentando por qué hay que incluir imágenes, porque la palabra imágenes se relaciona con gráfico, con ilustración y con representación. Aquí aclarar en cada etapa, pues esa aclaración puede ser verbal. No necesariamente está diciendo que tenga que ser con una imagen, entonces esa no puede ser una razón suficiente, tendrían que aterrizarlo a lo gráfico, a lo ilustrativo, ¿vale? Entonces, es una pregunta de esas preguntas que excluyen o que de pronto uno, en estas preguntas, uno puede hasta a veces identificar la respuesta correcta solamente leyendo las opciones, ni siquiera leyendo la pregunta, ¿ya? Porque si yo lo pongo así, yo no leo la pregunta, nada más veo las 4 opciones. También puedo deducir cuál es la única que se diferencia de las otras. Porque la A, la B y la D están diciendo prácticamente lo mismo. Están hablando de representación, están hablando de ilustración y están hablando de descripción. La que se diferencia es la C, dentro de las nociones o dentro de la información que está presentando. Entonces yo digo, ven acá, en estas 4 opciones de respuesta, la única que está como rara es la C, que es la que se distancia. Luego entonces la C debe ser la respuesta elegida de esa pregunta, sin yo saber qué está preguntando, pero por la redacción y por la información que presenta, se puede deducir, ¿ya? Entonces ahora vamos a mirar la siguiente. Entonces vamos a tomarnos unos segundos para leerla y miramos cuál es la correcta. Entonces, de acuerdo con la infografía, ¿en qué momento se requiere proceder a efectuar una reanimación cardíaca? ¿Verdad? Entonces vamos a leerlo aquí y después confirmamos con la infografía. La B. ¿Por qué? Porque yo creo que esta es como otra pregunta literal. Ahí está en el texto. Vamos a mirarlo. Nos piden en qué momento decidir si la víctima necesita ya reanimación cardíaca. Bueno, Jair, lo importante es que participes, puedes escribir tus opiniones aquí en el chat, entonces no hay problema. En este caso, vamos a mirar entonces las opciones. Después de confirmar que la víctima no reacciona, y no nos hablan propiamente de reaccionar, o sea, queda como muy ambigua esa palabra allí. Después de comprobar que la víctima no tiene pulso, en qué momento la víctima, en el momento que la víctima muestra problemas de respiración, esa no puede ser porque es en ese momento que se hace boca a boca. En caso de que ningún otro método de reanimación haya funcionado, pues no sean, hasta ese momento no se
Además de la misma reanimación cardíaca, no hay otro momento de reanimación, entonces, por supuesto, él la ve que es lo más literal que hay allí. Se habla de reanimación cardíaca cuando no hay pulso, ¿ya? Porque aun cuando no está respirando, lo primero, o sea, es verificar el tema de la respiración. Si respira o si no respira, igual se hace la respiración boca a boca, y posteriormente es que se verifica la cuestión del pulso, ¿ya? Entonces, si no respira ni tiene pulso, ahí sí empieza la cuestión cardiopulmonar. Entonces, yo creo que nada más tiene 3 preguntas este texto, ¿sí? Entonces, este texto como tal, aquí estas infografías, uno dice, a veces los estudiantes como que, bueno, pero estos talleres son como muy básicos, ¿sí? O sea, pues se ve muy fácil, y de hecho, pues sí, nunca faltan las preguntas del IFES que se sienten muy regaladas, ¿ya? Pero de todos modos es importante que conocer, fortalecer esa disposición que tenemos a esas pruebas. Hay preguntas literales que son como muy sencillas, las inferenciales y las críticas. Yo creo que hablé de eso con ustedes en la primera sesión que tuvimos. Las literales pues no necesitan mayor proceso mental, mayor desarrollo cognitivo de parte de nosotros, ¿ya? Uno simplemente busca los detalles en el texto y ya no tienes que agotarte más allá de eso. Entonces, vamos a mirar ahora otro texto también cortito de este simulacro que ustedes tienen, que espero que pues lo hayan leído, y si no, los invito a que lo revisen todo, este documento que tiene como 15 páginas. Vamos a mirar, es un texto corto. Esto tiene 2 preguntas, si mal no estoy, sí, 2 preguntas. Entonces, a ver, este es un... Creo que aquí se puede leer bien, creo que ustedes lo pueden visualizar bien. Y respondemos, y les doy 2 minutos para que respondan las preguntas. Entonces el texto nos dice, un solo párrafo. Podemos mirar primero la referencia de Hammond del año 2000, llamado Acepto a este hombre solo en la riqueza, el título del texto, o puede ser el título sí, el titular de donde sacaron este fragmento, de New York Times. Entonces, nos dice, si te casas sin amar, eso no significa que después no amarás a la persona con la que te casaste, ¿ya? Si te casas con la persona que amas, eso no significa que siempre amarás a esa persona. La cantidad de divorcios en promedio es bastante baja en muchos países que tienen matrimonios arreglados, y la tasa de divorcios es bastante alta en países en donde la gente basa su decisión de casarse en el amor. Es un texto interesante, ¿no? Tiene como, digamos que genera cierta polémica. Entonces, nos piden, una pregunta nos pide, ¿cuál de los siguientes títulos sería el más adecuado para el texto? Y la siguiente nos dice, ¿cuál de las siguientes opciones contradice una de las afirmaciones del autor? Entonces vamos a tomarnos 2 minutos para leer esas 2 preguntas y me van comentando cuál les parece la correcta en cada una de las preguntas.
Listo, jóvenes, ¿qué me cuentan? ¿Qué opciones escogemos? ¿Cuáles descartamos? De la 38, yo estoy entre la C y la D. Y de la 39 es la D. Ok, vamos a mirar entonces. Repetimos aquí, aprovechando de que el texto es corto. Si te casas sin amar, eso no significa que después no amarás a la persona con la que te casaste. Si te casas con la persona que amas, eso no significa que siempre amarás a esa persona. ¿Sí? Pone todo como de manera muy realista. La cantidad de divorcios en promedio es bastante baja en países que tienen matrimonios arreglados. Y también dice que la tasa de divorcios es alta en países donde la gente basa su decisión de casarse en el amor. ¿Sí? La gente se casa por amor, hay divorcios, hay una tasa elevada de divorcios. Entonces, ¿cuál es la siguiente? Los siguientes títulos sería el más adecuado para el texto. ¿Qué sucede en este caso cuando nos pide el ICFES seleccionar un título para un texto? Aquí el IFE lo que está evaluando es si nosotros somos competentes a la hora de distinguir o de identificar el tema del texto. ¿Ya? Te pudo haber preguntado perfectamente la prueba saber pudo haber dicho, en vez de preguntar por el título, pudo haber preguntado el texto anterior, se puede decir que el tema es, ¿sí? Cuando nos preguntan sobre el tema o cuando nos preguntan sobre el título, es prácticamente la misma pregunta, nada más identifica de qué está hablando el texto. Entonces, el título pues siempre va a aterrizar a el tema a que se está refiriendo de manera general, de qué está hablando, simplemente de qué está hablando el texto. Entonces aquí creo que me dijiste, una de las compañeras me dijo que el matrimonio y el dinero o el matrimonio y el amor. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo voy a darme cuenta yo de cuál es la respuesta correcta cuando me está hablando matrimonio? Y por lo menos miren acá que la B habla de matrimonios arreglados. O sea, ¿cómo distingo yo que esta no es? Uno dice, vale, el tema se agota en este enunciado, matrimonios arreglados. Está especificando los matrimonios arreglados, está de pronto analizando la evolución histórica de los matrimonios arreglados, está hablando de las características de los matrimonios arreglados, está hablando de los países que tienen matrimonios arreglados. Entonces dice, bueno, ese texto menciona a países que tienen matrimonios arreglados, pero los menciona para hacer una comparación, ¿ya? Entonces no es que esté hablando específicamente de matrimonios arreglados, los está mencionando para hacer una especie de comparación o de crítica, ¿sí? Como que los países con matrimonios arreglados tienen baja tasa de divorcio, ¿ya? Y los países que tienen matrimonios basados en amor tienen una alta tasa de divorcio. Entonces te está mencionando, te lo menciona como un dato, ¿sí? No como un tema. Entonces, evidentemente el matrimonio va a ser uno de los temas y por eso lo mencionan en todas las opciones de respuesta. Ahora, los matrimonios en Oriente, pues no hablan de nada de matrimonios en Oriente. Aunque uno puede decir, bueno, en Oriente es que arreglan matrimonio, ¿cierto? En estos países del Medio Oriente. Pero ya ubicarlo concretamente en un espacio geográfico, pues implica que uno debiera tener más información sobre eso. De pronto el texto tuviera que mencionar alguno de estos países o algo relacionado con estas culturas que permita a uno darse cuenta si están hablando realmente de Oriente o de Occidente. ¿Ya? Entonces, por este detallito no se puede hablar de Oriente tampoco. Ahora, el matrimonio y el dinero.
¿Será que en el texto hay algún enunciado, alguna oración, alguna palabra que me lleve a mí a suponer que estamos hablando de dinero como uno de los temas de este texto? Yo lo escogí porque en donde dice tomado y adaptado, el nombre del artículo dice acepta este hombre solo en la riqueza. Muy bien esa deducción, ¿sí? Se habla del dinero, o digamos que él nos puede llevar a suponer que esta sea la correcta en el caso de revisar la referencia. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa aquí? Uno dice, bueno, matrimonio y el dinero. Sí, porque esto se llama acepto a este hombre solo en la riqueza. O sea, hablando tiene que hablar de dinero por alguna parte. Pero aquí nos están mostrando solamente un párrafo. ¿Ya? Entonces, si nos muestran este párrafito, la idea es que nosotros podamos, digamos que, aterrizarlo en qué es lo que está diciendo ese párrafo. ¿Ya? Porque en este texto, o digamos que lo que se está analizando es precisamente esta sección nada más. ¿Ya? Entonces, esta pregunta, si tu deducción es correcta, o sea, es correcta en el sentido de que necesariamente el texto en algún momento va a tener que hablar de dinero, pero estamos aterrizándonos en este párrafo. Ahora, no sabemos si este párrafo es el que abre el texto, si está en la mitad o si es una conclusión, ¿sí? Pero en el contenido de estas 4 líneas que están aquí, se habla de dinero. Hasta ahora no lo hemos visto, por lo menos no parece. ¿Ya? Entonces, si nos está hablando de divorcio, de la alta tasa de divorcio, y si nos está hablando de una baja tasa de divorcio, de acuerdo a los países, hay que pensar también en qué es lo que genera el divorcio, ¿ya? O por lo menos eso es lo que nos lleva a analizar qué sucede en este párrafo en específico, en el contenido de este párrafo. Desde el comienzo nos está hablando, si te casas sin amar, eso no significa que después no amarás a la persona con la que te casaste. Y si te casas con la persona que amas, no significa que siempre amarás a esa persona. ¿Sí? Entonces nos está hablando del matrimonio, pero nos está hablando del amor dentro del matrimonio. Y a través de esto, ¿qué podemos nosotros suponer de la postura del autor? O de lo que el autor defiende, o de lo que él piensa sobre el tema que está presentando. Él piensa que el amor no es, digamos, da la sensación de que él piensa que el amor no es un componente trascendental en el tema del matrimonio. Porque, o sea, si te casas de manera arreglada, no hay nada que te diga que no vas a amar a la persona. Pero si te casas enamorada de la persona, de todo modo eso tampoco es garantía de éxito, porque vemos que los divorcios en tales países se disparan y en tales países no lo hacen, ¿ya? Entonces, se habla de matrimonio por un lado y se habla de la función que tiene el amor en ese caso, ¿ya? Entonces, entre estas dos, si bien la parte del dinero se infiere por el título de la obra de donde fue sacado el fragmento, si nosotros nos vamos solamente a este punto, el título más acertado es el de la D, ¿ya? Porque es hasta aquí, como les dije, esta pregunta lo que está evaluando es si ustedes identifican de qué se está hablando en el texto que te muestra, ¿ya? Entonces, eso es, digamos, lo que hay que pensar. ¿Cuál es el tema? O sea, ¿cuáles son los temas eje allí? Los dos componentes o los dos núcleos de lo que se está hablando. Ahora, desde la pregunta 39, la compañera me dice que la D la escogiste acá, ¿cierto? Y los otros no me comentan, no sé, Yair, que también, bueno, para conocer su opinión. En la 39 nos dicen de las siguientes opciones,
cual contradice una de las afirmaciones del autor, la que contradice. Entonces, la A nos dice, en muchos países el divorcio no está permitido, en muchos países el divorcio está permitido, en muchos países que tienen matrimonios arreglados el divorcio es común, en muchos países que tienen matrimonios arreglados el divorcio no es común. Entonces, ¿qué contradice? Vamos a ver. El hecho de que yo diga que en muchos países el divorcio no está permitido, contradice esto. Como tal, la A es una, digamos que es una idea que no se puede suponer o no se puede deducir o de pronto no puede afirmarse con relación al texto, ¿ya? Porque dice que como que nos hablan es de la cantidad de divorcios según los países de matrimonios arreglados o de matrimonios basados en el amor, pero no hay forma de establecer de dónde, si está permitido o no está permitido, o sea, esa información. Digamos que no puede decir que la contradice porque es que está dando como algo alterno, una información diferente, que va como en otro sentido de lo que dice el texto. En muchos países el divorcio está permitido. Pues esa conclusión o esa idea se puede sacar de acá. En muchos países el divorcio está permitido, sí, porque si él está hablando de divorcios en países de un tipo y en países de otro tipo, porque ya es un ejercicio, una práctica común. Muchos países que tienen matrimonios arreglados, el divorcio es común, pues puede suponerse también, porque dice que la tasa es baja, pero si es baja entonces es que se puede y en muchos países que tienen matrimonios arreglados el divorcio no es común. Ya, entonces en este caso la D, como tal, en muchos países que tienen matrimonios arreglados el divorcio no es común. Aquí se puede decir que en esta pregunta la respuesta correcta es la C. ¿Por qué? Cuando miramos la D nos dice, cuando miramos la D nos dice que en muchos países que tienen matrimonios arreglados, el divorcio no es común. Esa idea está afirmando o de pronto se apoya en lo que el autor está diciendo. Entonces no contradice al autor, ¿ya? Los matrimonios arreglados, el divorcio es común. Ay, me enredé otra vez. Luna, cuando tú escogiste la D, ¿por qué la escogiste? O sea, ¿cuál fue tu razonamiento? Es que no me había fijado en lo de los matrimonios arreglados, pues era, o sea, no se daba tanto el divorcio. No me había fijado en ese punto de la lectura. Y por eso fue que lo escogí. En este caso, el divorcio común es como que es muy usual, ¿cierto? Por lo menos eso es lo que se puede entender. ¿Ya? Entonces, si nos está diciendo que los países con matrimonios arreglados, la tasa es baja, es porque no es un ejercicio tan común. ¿Ya? Entonces sería esa la que contradice al texto. Porque la A y la B no se pueden, digamos, que relacionar directamente por lo que nos están diciendo de si está permitido o no permitido. Y eso, pues obviamente en estos países, si se habla de divorcio es porque es legal. Entonces, en este caso, la cuestión estaba entre estas dos, la C y la D, y la C es la que está en contradicción directa con lo que el autor expone. ¿Sí? Entonces, en este texto, en estas dos preguntas, nos dimos cuenta o hay una cuestión importante que tiene que ver con, por un lado, el tema,
O sea, ustedes siempre piensan en el tema y de qué está hablando, o sea, de qué habla el texto, ¿sí? Y si se me hace difícil identificar el tema en un texto, si lo leo y lo leo y lo leo y todavía no puedo escoger el título o el tema que está tocando, tengo que buscar cuáles, digamos, qué palabras se repiten o qué es lo que está diciendo ya casi que con lupa entre oración y oración. Mira que aquí es fácil identificar el tema porque el autor está hablando de si te casas en amar, que después no amarás, de si te casas con la persona que amas, eso no significa que siempre amarás a esa persona, ¿sí? En las dos primeras oraciones habla de matrimonio y de amar, matrimonio y amar, ¿sí? Y en las últimas dos oraciones da una información que, digamos, que refuerza esa idea de él, ¿ya? Y en este tipo de preguntas, en la siguiente, en la 39, tienen que ver con la identificación de la postura o de las ideas que el autor está presentando. Si están a favor o están en contra de qué, ¿sí? Y eso es importante. Entonces, en ese caso, estas dos, ese son es el ejercicio de esas, en este texto, en este fragmentico, en este párrafo que fue de este texto sobre matrimonio. Ahora, yo creo que yo trabajé con ustedes las características o la estructura propia de los textos filosóficos, ¿ya? Y vamos a profundizar también un ejercicio con los textos argumentativos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los textos argumentativos refuerzan esa noción de identificar cuál es la idea del autor o cuál es la postura del autor frente al tema. Entonces, como para reforzar por si vamos teniendo dificultades para eso. Entonces estoy buscando acá el texto que tiene que ver con la... Sí, este texto nada más tiene dos preguntas. Sí. Entonces, yo lo voy a poner aquí. Y la idea es como leer e ir, digamos, desmenuzando párrafo por párrafo para identificar primero el tema. Vamos a identificar el tema, aunque no lo piden, no, en las dos preguntas que están, no piden cuál es el tema, no piden identificar el título o proponer un título, pero nosotros sí vamos a identificar el tema, ¿sí? Entonces, no sé, ustedes me dicen si ahí como lo tienen está bien, si lo pueden leer ahí, porque me da cosa que de pronto no, por el tamaño en que está, pues. Sí, ahí se ve. Bueno, yo lo estoy viendo. Entonces vamos a tomarnos unos minutos para leer aquí estos primeros tres párrafos y ahora pues lo leo en voz alta. Igual, yo creo que ustedes también lo tienen y si se les hace fácil, más fácil buscar el PDF ustedes mismos, pues también es una opción.
Vamos a leer entonces párrafo por párrafo y vamos haciendo como el ejercicio para identificarnos o para situarnos en el tema y en lo que en la postura del autor. Entonces, empiezo, dice, es claro que los conflictos sudafricano y colombiano son muy distintos y que Colombia no cuenta con ningún líder como Mandela, pero Sudáfrica conoció dilemas semejantes a Colombia, pues allá también la transición fue fruto de una negociación, luego de décadas de atrocidades cometidas por el Congreso Nacional Africano y especialmente por el Estado. Surgió entonces la misma pregunta que en Colombia: ¿qué tanta justicia era posible y deseable exigir frente a esas terribles atrocidades, sin poner en riesgo la transición negociada y la reconciliación? Entonces, primer párrafo, empiezan haciendo una ¿qué? Están definiendo algo, están describiendo algo, está el autor comentando o relatando o narrando alguna anécdota, algún relato. En este caso vemos que el autor lo que está es haciendo una comparación, ¿sí? Sudáfrica, Colombia. Habla de que hubo un proceso de negociación, de transición, ¿sí? Para superar un conflicto, ¿ya? Unas atrocidades, unas cosas, y que se empiezan, los dos países comparten eso, el hecho de haber negociado para una justicia. Entonces termina con un interrogante: ¿qué tanta justicia era posible exigir frente a esas atrocidades? Entonces uno dice, bueno, está hablando de Colombia, de Sudáfrica y de una negociación. Aquí es que se nos viene enseguida a nosotros a la cabeza la negociación con las FARC, ¿ya? Entonces como que ya a uno ahí enseguida nos ubicamos como que a qué nos estamos dirigiendo en este texto. Entonces el segundo párrafo, no sé si alguno de ustedes quiere leer o continúo. Bueno, vamos a continuar para que ustedes no participen en las respuestas. Algunos cercanos a Mandela, recordemos a Mandela, líder de Sudáfrica, algunos cercanos a Mandela exigieron una justicia punitiva plena, esto es, penas de cárcel, ojalá severas, para todos los agentes estatales responsables de atrocidades. Agentes estatales, ya sabemos, personas, funcionarios del Estado, ¿sí? Esto es comprensible, pues los crímenes de apartheid fueron terribles: racismo legalizado, torturas, desapariciones, asesinatos, etc. Pero Mandela se opuso, pues consideró que el régimen del apartheid nunca aceptaría esa exigencia y la transición negociada sería imposible, con lo cual la alternativa sería la guerra civil generalizada. Además, pensó que ese tipo de justicia puramente punitiva haría imposible la reconciliación posterior. Era entonces necesario, para salir en forma negociada del infierno del apartheid, buscar un mecanismo que posibilitara un acuerdo entre el Estado y el movimiento de Mandela, pero también honrara a las víctimas, lograra la verdad y exigiera rendición de cuentas de parte de los victimarios. ¿Qué pasa aquí? En este segundo párrafo ya nos está exponiendo el conflicto o de pronto la tensión o el dilema, ¿sí?, que tenía Mandela como líder, y era que por un lado como que no, tienen que meter preso a toda la gente, a todos los corruptos y todo ese tipo de asesinos y funcionarios o personas del Estado que torturaban gente, ¿no? Pero al mismo tiempo, obvio, si se está hablando de sentarse a negociar, obviamente los victimarios, estas personas que eran culpables de estos crímenes,
no iban a dejar que los metieran presos y ya, o sea, ¿sí? Hay una cuestión en que ambas partes deben ceder. ¿Qué es lo que sucede con Colombia? Cuando uno enseguida empieza a hacer la comparación, muchas personas, no sé si ustedes están de acuerdo con eso, que como que exigen, no, pero esos guerrilleros de la FARC tenían que meterlos presos, los guerrilleros de la FARC, los guerrilleros de la FARC. Pero es que obviamente ellos no se iban a entregar de manera como tan sencilla, ¿sí? O sea, ellos no van a hacer un acuerdo de paz o no van a estar por ahí o no van a entregar las armas y todo porque vayan a meterlos presos. ¿Ya? Precisamente para eso se hace el diálogo, para ver qué tanto puede ceder una parte y otra, ¿ya? Entonces, aquí en este segundo párrafo se habla o se deja ver ese dilema, ese conflicto que hay en todos estos procesos de negociación. Entonces, claro, hay muchas corrientes del gobierno y nosotros los vemos todos los días en el noticiero, que unos prefieren que mejor darle plomo a la guerrilla, así hablando directamente, pero obviamente seguir con la guerra pues es mucho más, digamos que cuesta más, desde lo ético, hasta la parte de también del dinero del Estado, pues. Entonces, siguiente párrafo que nos comenta o que nos dice: adoptaron su fórmula de justicia transicional que consistió en una oferta de amnistía a cambio de verdad, y asunción de responsabilidades. Todo victimario que acudiera ante la Comisión de la Verdad y confesara no tendría que pasar por ningún tribunal, pues sería amnistiado si su confesión había sido plena y sus crímenes habían sido políticamente motivados. Entonces, claro, dice la verdad y se evita ir a ese proceso judicial. La fórmula respaldada por Mandela fue entonces menos punitiva que el acuerdo con las FARC, que prevé que los responsables de crímenes atroces tendrán que pasar por la justicia y tendrán sanciones, que son de cárcel para quienes no cumplan inmediatamente con sus deberes de verdad, de movilización y reparación. Y si cumplen con todo, tendrán en todo caso una sanción significativa, que es la restricción efectiva de la libertad por varios años, acompañada de labores personales de reparación como el desminado, ¿sí? Quitar las minas de los territorios. Porque entonces, para algunos colombianos, Mandela es admirable y el acuerdo con las FARC es despreciable, si la fórmula colombiana es mucho más robusta en términos de justicia que la adoptada en Sudáfrica? Entonces, aquí ya el texto termina de una manera, pues, generando cierta reflexión. Y aquí vemos en la referencia Uprimni Rodrigo, es un experto en temas de justicia en Colombia. Colombia y Sudáfrica, es el título de la columna, El Espectador. ¿Sí? Entonces, en esta primera pregunta de este texto, nos piden, según el autor del texto, los colombianos deberían. Entonces, aquí vamos a mirar ustedes cuál escogen, ¿ya? Entonces, espero ahí un ratito mientras leen las opciones y me comentan. Entonces, ahí está para comenzarlo ahora. Profe, creo que es la B. La B de bebé.
Sí, pero no estoy segura. Bueno, igual hay tiempo para releer. No hay como unos segundos todavía, medio minuto prácticamente. Bueno, jóvenes, entonces la compañera pues nos había comentado que la ve, pero estaba segura. Vamos a mirar entonces qué es lo que el autor, digamos, ofrece para lo que los colombianos deberían hacer. Entonces, nosotros ya tenemos en cuenta que primero el autor parte haciendo una comparación entre Sudáfrica y Colombia. Nos dice o nos explica que el proceso de la verdad en Sudáfrica es más fuerte, o digamos, perdón, que en Sudáfrica era más flexible, en el sentido de que Colombia tenía penas punitivas mucho más robustas, había una construcción más fuerte de las sanciones. Esto nos lo dice en este penúltimo párrafo. Y en la última parte del texto nos pregunta una cuestión. Entonces nos dice que porque para algunos colombianos lo que hizo Mandela es admirable, pero lo que se hace con la FARC es despreciable si realmente aquí en Colombia hay mucho más contenido legal y de pronto más penas, más cuestiones punitivas, más sanciones, ¿sí? Entonces, esa pregunta tiene una intención. El autor nos está diciendo, en otras palabras, ven acá, el acuerdo que se hizo, por ejemplo, en Sudáfrica es mucho más flexible, ¿sí? Y aún así todo el mundo cree que Mandela es un héroe. Y aquí que se hizo un trabajo con la FARC bastante complejo en términos de justicia, en términos de reparación, en términos de sanciones, pues la gente desprecia el acuerdo con las FARC. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos nosotros suponer de la postura del autor? Primero, que a partir de aquí se ve que el autor está de acuerdo con el proceso de paz. Eso es importante. ¿Ya? E identificar el autor si está de acuerdo o no con el tema que está presentando, cuál es la postura de él. Nosotros definimos, suponemos, concluimos, que el autor está de acuerdo con el proceso de paz. O por lo menos nos lleva a pensar que no es tan malo como de pronto porque se desprecia, o sea, que desprecian esto. Entonces está haciendo que uno reflexione, que uno tenga una crítica frente a ese proceso de paz. Entonces, aquí me están diciendo pues también que es la de oponerse al acuerdo con la FARC, si no se juzga a todos los victimarios. Entonces, según el autor del texto, los colombianos deberían, ¿cuál es el ideal? ¿Cuál es el deber ser? Apoyar incondicionalmente el acuerdo con las FARC, dejar el complejo de inferioridad ante todo lo extranjero, valorar el proceso sudafricano y el colombiano con el mismo rasero, oponerse al acuerdo con la FARC si no se juzga a todos los victimarios. Entonces, aquí, vemos algunas opciones que de pronto se salen de
los límites del tema. Ejemplo, dejar el complejo de inferioridad ante todo lo extranjero. El texto me lleva a mí a pensar en complejos de inferioridad. El texto nos está hablando de un país sudafricano que vivió prácticamente los mismos conflictos armados o problemas de violencia, ¿sí? que Colombia. Digamos que hablar de complejo de inferioridad aquí es impreciso porque el texto no te lleva a, o de pronto la intención del texto no está direccionada a pensar en complejos de inferioridad ante todo lo extranjero. Además, la forma en que está redactada esta opción, como que complejo de inferioridad ante todo lo extranjero, sí, pero ¿qué extranjero? O sea, aquí esta noción de todo lo extranjero es muy amplia, ¿ya? Entonces no aterriza al tema del texto, no aterriza por ninguna parte, ¿ya? Ahora, si fuera, por ejemplo, dejar el complejo de inferioridad ante todo lo extranjero, como los procesos de Sudáfrica o como los líderes sudafricanos, ya ahí es una cosa distinta, está aterrizando hacia algo que se menciona en el texto. Pero si nosotros vemos, o sea, si tú sacas de contexto esta frase, realmente queda muy amplia, o sea, ante todo lo extranjero podemos estar hablando de complejo de inferioridad frente a digamos, a las películas extranjeras, ¿sí? A las modas extranjeras, sí, o sea, puede aplicarse a todo. Es un enunciado muy amplio que no aterriza al tema del texto. Apoyar incondicionalmente, la primera opción, la A. Apoyar incondicionalmente al acuerdo con las FARC. Él está digamos que uno puede entender eso, que él está apoyando, él está diciendo que el colombiano debería apoyar incondicionalmente. Esta palabra incondicionalmente es una palabra que, digamos, tiene una especie de sentido absoluto. Incondicionalmente, es muy absoluta, es muy, digamos, sentenciosa, ¿sí? Yo les digo a los estudiantes siempre que evitemos seleccionar opciones de respuesta, evitemos seleccionar opciones de respuesta que tengan esas nociones tan absolutas o tan radicales. ¿Cómo así que nociones radicales? Por ejemplo, si en una opción de respuesta a ti te sale apoyar siempre el acuerdo con la FARC, nunca apoyar el acuerdo con la FARC, o todos, por ejemplo, apoyar todos los acuerdos con la FARC, o apoyar o no apoyar a ninguno, o sea, palabras como todo, como ninguno, como siempre, nunca, ¿sí? En este caso, incondicionalmente, o sea, son palabras que tienen una noción muy, muy compleja. ¿Por qué? Porque uno no puede generalizar tanto, ¿ya? Entonces, como que hacer esas afirmaciones tan fuertes o con estas palabras que son tan absolutas, digamos que implica muchas cosas. Y en estos textos, sean textos de opinión, sean textos informativos, sean textos narrativos, sean textos hasta argumentativos como este, de todos modos, no se pueden hacer esas aseveraciones así ¿ya? Tan de todo, nunca, siempre o ninguno. En este caso incondicionalmente, o sea que el colombiano debería apoyar incondicionalmente el acuerdo con la FARC. No se puede, el autor no puede asumir esa postura, ¿ya? Porque estaría siendo una persona ya muy radical, muy fanática, ¿ya? Entonces, esto tampoco lo está diciendo el autor, ni la ven. Ahora, valorar el proceso sudafricano y el colombiano con el mismo rasero puede ser, y la de oponerse al acuerdo con las FARC. Si no, se juzga a todos los victimarios, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? Sí, esta pregunta pues no es absoluta, no tiene esa noción así tan radical como la A, pero nos dice que el colombiano, según el autor, el colombiano debería oponerse al acuerdo con las FARC. Si no, se juzga a todos los victimarios. ¿Qué sucede aquí?
¿El autor está diciendo eso o está diciendo valorar el proceso sudafricano y el colombiano con el mismo rasero? Recordemos cómo termina el texto. ¿Ya? Nos dice, pero ¿por qué algunos sí admiran a lo que hizo Mandela y son los mismos que desprecian el acuerdo con la FARC? ¿Qué hace el autor preguntando eso? Deja en evidencia que las personas se contradicen. O sea, apoyan un proceso extranjero, en este caso el de Sudáfrica, pero desprecian el proceso que se hizo en Colombia, aun cuando el de Colombia tiene mejor estructura judicial. ¿Ya? Entonces, aquí el autor, con esa pregunta, lo que nos está haciendo ver es que hay una contradicción, hay una doble moral, hay una hipocresía allí. ¿Ya? Entonces, él a partir de esa pregunta que él hace, uno concluye que el autor lo que quiere es que las personas, los colombianos, deberían valorar ambos procesos de la misma forma, sin doble moral. Entonces, cuando nos dicen con el mismo rasero, es eso, bajo los mismos criterios. ¿Ya? Y mira que él en su texto lo que hace es eso, él está haciendo la comparación bajo unos criterios del contexto en que se dieron cada acuerdo, lo que pasaba en cada conflicto, cómo son las estructuras judiciales de cada uno, y mira que él concluye que lo de Mandela era mucho más flexible, ¿ya? Y aún así lo de Mandela fue más popular y más admirable. Entonces, él aquí lo que está dejando ver es que el colombiano debería valorar ambas cosas bajo los mismos criterios, bajo los mismos estándares. ¿Ya? ¿Por qué no puede decirse que él está promoviendo o que él quiere que el colombiano se oponga al acuerdo con la FARC si no se juzga? Porque en este caso uno se da cuenta que el autor tiene la postura más que todo como de defender el proceso, y si él está defendiendo el proceso, no promueve que la gente esté en contra o se oponga, ¿verdad? Entonces ahí empieza como a contradecirse un poquito. En este caso es la C. Pero entonces yo lo que quería era que miraran ustedes qué razonamiento nos van llevando a nosotros a escoger la respuesta correcta en un caso como este. ¿Qué me dio a mí la clave para saber que era la C? El último párrafo, la pregunta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es que si yo estoy, digamos, un poco confundida frente al texto, no sé qué respuesta correcta escoger, no sé qué respuesta escoger. Yo tengo que, por eso es que nosotros hacemos en los pre-ICFES una unidad que se llama análisis textual. Y en esa unidad yo veo el autor qué está haciendo en cada párrafo. Y por eso empecé preguntándoles qué hace en el primer párrafo, cómo empieza el tema, qué hace en el segundo párrafo, aquí lo que está mencionando lo de Sudáfrica, qué hace en el tercer párrafo, qué hace el autor en el cuarto párrafo, y ese que hace es, en otras palabras, es decir, ¿para qué dice lo que dice en ese párrafo? ¿Ya? Entonces, ¿para qué dice lo que dice en este último párrafo? ¿Para qué pregunta esto en el último párrafo? Eso te da las claves de lo que él quiere que se entienda, que se comprenda en el texto. Ahora, ¿qué me dicen ustedes de esta pregunta número 45? ¿Qué tipo de texto es? A ver qué me comentan. Muy bien, Yair. Se trata de un artículo de opinión. ¿Sí? Nosotros podemos tener esa clave de dos maneras. Igual ustedes ya, como estudiantes de 11 grado o más, tienen de pronto, obviamente, una capacidad intuitiva para reconocer las estructuras
textuales, ¿ya? Y de todos modos, si yo quisiera corroborar qué tipo de texto es, pues la referencia también me puede dar una clave. En este caso aquí vemos el espectador y miremos el link. Entonces el espectador, opinión, Colombia y Sudáfrica, columna. Claro, opinión, columna. Las columnas siempre van a tener una digamos que, sí, columna de opinión son artículos de opinión. Y un artículo de opinión es un texto argumentativo, ¿ya? Porque claro, alguien puede decir que está en contra de todo lo que dijo el autor Ofindi y puede precisamente contraargumentar o debatirle lo que él está presentando en esta columna o este artículo, ¿ya? Entonces, pues evidentemente aquí es muy literal, teniendo en cuenta que aquí no lo soplan la respuesta aquí, muy literal, ¿ya? Digamos que literal a la hora de pronto nosotros de comprobarlo, pero como tal esta pregunta es crítica, una pregunta de tipo crítico, es una pregunta en que el ICFES te va a ti a evaluar si tú identificas los propósitos comunicativos en general, de todos los tipos de texto, de todas las situaciones comunicativas, y miremos, por ejemplo, panfletos subversivos. Panfletos son más que todo cuestiones, digamos, ya más conflictivas, más de defender cosas de manera muy, muy radical. Crónica periodística, pues las crónicas tienen otra estructura. Las crónicas tienen un componente de texto informativo, porque tienen cuestiones periodísticas, ¿sí? Como de noticias, pero al mismo tiempo tienen un componente narrativo, porque una crónica tiene una estructura o de pronto un fundamento principal narrativo, ¿ya? Recordemos pues las crónicas de Indias, ¿sí? En la literatura del descubrimiento y la conquista. En la de pues un extracto de un texto histórico. Algún estudiante pudo haber escogido esta respuesta, la D, por aquello de que como está hablando del apartheid y de Mandela y de Sudáfrica y de su historia, uno dice, bueno, un extracto puede ser de un texto histórico. Pero ¿qué pasa? Que los textos históricos simplemente te narran la historia, ¿ya? En este caso nosotros como artículo de opinión o como artículo o texto argumentativo podemos identificar la postura subjetiva del autor, ¿sí? En este caso sabemos que el tipo tiene que estar de acuerdo con el proceso de paz de las FARC. Entonces ahí hay una postura personal y hay un proceso de argumentación. ¿Por qué? El autor está argumentando aquí que es que la gente debería tener en cuenta que el proceso con la FARC tiene mejor estructura judicial que el de Sudáfrica. Entonces, eso es un argumento para estar a favor del proceso de paz. Esa sola idea. ¿Ya? Entonces, en este caso, pues estas preguntas me parecieron importantísimas y por eso leí este texto el día de hoy. ¿Ya? Entonces, yo quisiera, en este momento, mientras yo cierro aquí y paso de pronto a otro ejercicio, me gustaría que me comentaran si hasta aquí han tenido alguna duda de acuerdo a los textos que hemos visto. Ya miren que hemos visto 3 textos. Si les quedó de pronto algo como muy, muy confuso o si todo ha sido claro hasta ahora. ¿Ya? Miremos, tuvimos una infografía, tuvimos un párrafo, digamos que también tiene una estructura como argumentativa, el del matrimonio. Así que es un tema pues que digamos que alguien puede estar a favor o en contra, aunque el autor argumentó en ese solito párrafo. Y tenemos el texto del proceso de paz. Entonces tenemos 3 tipos de texto distintos, ¿ya? Y las preguntas que suceden o que aparecen con regularidad en este tipo de pruebas. Entonces, mientras yo voy abriendo aquí, ustedes me cuentan si tienen alguna duda.
Profe, la verdad es que para mí todo ha sido claro. Lo que yo le iba a decir, no sé, es que yo había apuntado unos apuntes y de la clase que usted dio de los tipos de texto que mostró como un cuadro comparativo, Ajá. un cuadrito así, para ver si usted lo puede mostrar otra vez para yo volver a tomar los apuntes porque no, en realidad no sé dónde están. Ah, listo, listo. Entonces ya te comparto. Lo voy a abrir. Yo creo que lo tengo abierto. Yo creo que tengo abierto ese documento. Ah, bueno, y sí, menos mal me acordaste para hacer la introducción ahora al texto que vamos a mirar, como para ver la estructura y ver qué tipo de preguntas salen también. Em, Entonces, este es el cuadro. Voy a terminar de llenarlo, pues, porque siempre me quedan como esto aquí vacío. Entonces, chicos, en general, cuando nosotros hacemos, bueno, pre-IGES, obviamente, de saber, sí, la idea es asimilar todos los tipos de textos que pueden aparecer en la prueba saber. Ya vimos textos narrativos, propósito comunicativo, intención, finalidad u objetivo comunicativo. Tienen que buscar estos verbos, ¿sí? Relatar, contar, referir. ¿Ya? Textos argumentativos, como el que vimos ahora de Britney, de la prueba del proceso de paz. Los ensayos, a veces me ponen fragmentos de ensayo, más que todo columnas de opinión como la que vimos, ¿no? Pero por si acaso, pues ensayos también son argumentativos. Entonces aquí el propósito va a ser convencer o persuadir, ¿ya? Entonces si a ti te sale la pregunta de acuerdo con la estructura del texto anterior, se puede decir que el propósito comunicativo es, entonces tú tienes que ver los verbos, ¿ya? ¿Qué verbos hay? Filosóficos, convencer y persuadir también, porque yo creo que como ustedes ya trabajamos, que el texto filosófico tiene una estructura argumentativa de base. Tiene ya otras particularidades de acuerdo a los temas de la filosofía, pero la estructura es argumentativa también. Entonces va a llevar siempre a esta dirección, a convencer, a persuadir, a criticar. Entonces recordemos que la palabra o la noción de crítica también va metida en los textos argumentativos. Informativos, informar, dar a conocer, pero para enterarnos, para que el lector se entere de algo, de un suceso, en un momento específico del tiempo. ¿Ya? Recuerden que las noticias tienen una validez prácticamente de un día, de 24 horas. Nadie lee noticias viejas. ¿Ya? Entonces, eso es la diferencia principal de los textos informativos con los expositivos o explicativos. Explicativo, evidentemente, claro, exponer o explicar sí tiene una intención mucho más profunda desde lo académico, porque la gente cuando uno se enfrenta a un texto expositivo, generalmente lo que hace es que ese texto aumenta tu conocimiento, ¿ya? Llevan a que el lector aprenda algo. Entonces, no es lo mismo que yo lea una noticia simplemente para enterarme de un suceso, que lea un texto sobre, no sé, el funcionamiento de los átomos, por ejemplo, o de unos fósiles que encontraron en alguna parte. ¿Ya? Cuando son temas que llevan a la ciencia, que me llevan a aprender cosas, pues son textos que me están explicando algo. Otros textos, historietas, entonces, claro, nosotros podemos encontrar una historieta, ¿sí? Y uno ve la historieta, tú ves las viñetas así, y uno dice, bueno, como una historieta es una historia, entonces
está narrando algo, ¿sí? Narrativo. Puede estar narrando algo. Entonces ustedes cuando se meten en una historieta, tienen que identificar si está solamente narrando o si además de la narración está estableciendo una crítica. Porque si está estableciendo una crítica, entonces, sí, entonces la propósito también puede ser de criticar. ¿Ya? Esto. Entonces, en este caso, la historieta puede tener estas dos intenciones. Aquí pongo referir, les recuerdo como sinónimo de contar, ¿ya? O de relatar o de narrar. Sinónimo. Las caricaturas, por ejemplo, como las caricaturas del señor Matador o caricaturas políticas, les voy a enseguida compartir ahora una imagen. Siempre van a tener una cuestión de crítica social o política. Los textos poéticos como tal, pues ya tienen que ver más que todo con la expresión de sentimientos, pero también pueden establecer críticas. Entonces, los textos poéticos, bueno, los poemas, en IFE salen prácticamente son poemas o fragmentos de poemas, ya son más abiertos, o sea, ya la intención del poema tú la vas a deducir, ya no tanto de manera así como viendo cada texto que hace, sino que el texto poético puede estar criticando algo, puede estar reflexionando sobre algo, puede estar sentenciando o dando como una especie de orden sobre algo, entonces ya es como muy amplio. ¿Ah? Las infografías, pues aquí les puse debajo de los informativos, porque la infografía como la que acabamos de ver, te está dando una serie de pasos para que tú sepas cómo actuar en cierta situación, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo veo infografía, como yo digo, hay informativo, tienen que ser lo mismo entonces. Entonces el propósito tiene que ser informar. Pero es que resulta, chicos, que la infografía, como la que vimos, tiene, recuerden que tiene una parte ilustrativa, una parte gráfica o de imágenes, y que la información está puesta de manera muy didáctica. Entonces, si la información te la muestran de manera tan didáctica y los temas que se tocan siempre son como para que la gente sepa hacer algo, el propósito de esos textos se parece más a los textos explicativos o expositivos que a los informativos, ¿ya? Entonces, por favor, de pronto no se dejen confundir con la palabra, el tema aquí de lo info, ¿ya? Porque en la infografía sí hay una información que está respaldada con unas grafías o unas imágenes o unos gráficos, pero la intención es que el lector aprenda sobre un tema de interés general, ¿ya? Sea de cultura general, sea como en este, que son cuestiones médicas, de cómo actuar en caso de que alguien que esté inconsciente, cómo hacer una reanimación cardiopulmonar. ¿Ya? Eso es explicativo, eso está exponiendo un tema. Entonces aquí nosotros podemos escribir que el propósito de las infografías es exponer o explicar temas, ¿ya? Explicar algo. Entonces, puede de pronto que haya infografías que lo que te hagan es como, bueno, sí, las infografías como tal lo que hacen es que explican algo, porque si tienen otro tipo de cosas ya son imágenes publicitarias. Uno puede encontrar, por ejemplo, campañas publicitarias en que se quiera que los lectores o las personas o los individuos hagan algo. Las campañas publicitarias, por ejemplo, en contra de los embarazos no deseados, en contra de los protocolos de bioseguridad ahora del COVID, sobre, no sé, usar casco, tener el cinturón de seguridad. Entonces, esas son campañas o publicidades que también utilizan muchos gráficos y también mucha parte verbal. Y a veces puede que uno se confunda con la cuestión de las infografías, ¿ya? Pero entonces cuando usted ve una infografía, identifique que te están explicando cómo hacer algo o te
exponiendo los resultados de algún estudio. Hablan, las infografías tienen a veces mucha estadística, ¿sí? Que presentan unas informaciones de manera bastante dinámica. Entonces, las imágenes publicitarias, esas son las campañas así que de pronto son como muy cívicas, pero como tal las imágenes publicitarias, una foto de Coca-Cola, una foto de no sé, de una bebida energética, todo lo que sea publicidad tiene la intención o el propósito comunicativo de persuadir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque persuadir es convencer también, como los textos argumentativos, pero convencer desde las emociones. Entonces la publicidad trabaja mucho convencer, pero desde lo emotivo. Cuando tú ves una publicidad de Coca-Cola, la publicidad de Coca-Cola nunca te va a decir cuánto azúcar tiene una botella de Coca-Cola, ni de cuán dañino es eso para tus riñones, ni para tu, ¿sí? Te vende la gaseosa como si fuera la última cosa, lo máximo y la mejor bebida del mundo. Y la gente lo compra por eso. Entonces, persuadir es para que la gente compre, consuma, pero siempre como motivado desde lo emotivo, desde lo subjetivo. Esto es, digamos, como lo general, los propósitos de cada tipo de texto. Entonces, ya voy a pasar, no sé si la compañera ya terminó de esta parte de copiarla. De todos modos, yo le puedo pasar el PowerPoint a través del profe Yair. Se lo puede enviar por WhatsApp si quiere. ¿Ya? Ustedes me confirman para pasarlo cuando termine esta hora. Entonces les iba a mostrar. Sí, profe, gracias. Ya. Entonces les iba a mostrar un texto poético también para que veamos estas diferencias y cómo podemos identificar ese propósito comunicativo de los textos de los poemas. Y además que esto también es un texto poético, un poema, pero también estamos aterrizando entonces en el tema de la literatura universal e hispanoamericana. ¿Ya? Aquí tenemos, me dicen, yo creo que ya debe verse la pantalla. En este caso, tenemos aquí un fragmento de un poema. ¿Ya? Autor, tenemos aquí el nombre del autor. Tenemos entonces aquí dos preguntas. Sí, dos preguntas. Y vamos entonces a mirar cómo nosotros identificamos el propósito de este texto. Entonces el texto se llama Morirás. Dice, morirás y de ti no quedará memoria y jamás nadie sentirá deseo de ti porque no participarás de las rosas de Pieria. Oscura en la morada de Hades vagarás revoloteando entre innobles muertos. ¿Sabe? ¿Qué pasa con estos temas de literatura en la prueba saber? Hay estudiantes que creen que, por ejemplo, tienen que aprenderse, no sé, el nombre de todos los autores de la literatura universal y de las obras de la literatura universal, o que tienen que aprenderse todas las corrientes literarias. Por supuesto que entre más tú domines o identifiques o te ubiques en la línea de tiempo de las corrientes literarias y de pronto recuerdes algunas características de cada corriente, mucho mejor. Pero el ICFES te va a evaluar digamos que él te ofrece pistas para que tú deduzcas cosas. En este poema, si yo no sé quién es Safo, ¿sí? Porque no sé si yo no sé quién es. De hecho, yo me acuerdo que antes yo pensaba que era hombre. Vamos a ver que era una poetisa, era mujer. De todos modos, en el mismo texto va a haber pistas que te ayuden a ubicar a ti a la hora para responder las preguntas. Entonces aquí tenemos esta primera pregunta. Teniendo en cuenta
el fragmento anterior, se puede decir que Safo era una poetisa representante de la literatura. ¿Cuál literatura? Entonces resulta que yo digo, bueno, es griega, hay que ser griega, porque es que yo sé que Safo es una poetisa griega, nacida en la ciudad de Mitilene, en la isla de Lesbos, en la época, creo que ya es más vieja que Sócrates, ¿ya? Todavía por allá, mucho más, en la época antes de Sócrates, creo que en la época de Homero y de esa gente, ¿ya? Entonces, yo enseguida digo, griega, porque sí, tengo el conocimiento previo. Pero es que resulta que, miércoles, yo no sé esa señora de dónde era. Entonces, ¿cómo yo puedo deducir eso? Tú te vas al texto y mira que aquí nos está mencionando Hades. ¿Ya? Entonces, puedes que no sepas si ella es griega, pero si tú ves Hades, tú dices, Hades, eso me recuerda a la mitología griega. ¿Ya? Enseguida lo sacas ahí. Pero puede que a ti se te olviden los mitos griegos, que de pronto tú estás en un colegio donde no se enseñaron los mitos griegos, porque de pronto la filosofía del colegio no va por ahí, más que todo en los colegios que son cristianos o que son, digamos, de una iglesia, de cualquier iglesia muy específica, que de pronto la literatura griega, las mitologías, va en contra de lo que es esa, sí, de la filosofía del colegio, entonces no pueden dar ese tema. Pero oye, de pronto tú juegas a El Dios de la Guerra por internet, o de pronto te viste una película o te viste la serie de Espartaco, o sea, sí, ya hace parte también de la cultura general del estudiante. Entonces es muy fácil aquí me dice, bueno, Hades es el dios de los muertos de la mitología griega. Entonces esta vida tiene que ser griega, así de sencillo. ¿Ya? Entonces tienes esas dos opciones. El ICFE siempre te va a dar esas pistas, o sea, tú puedes buscar de pronto en alguna parte informaciones que te ayuden a ti a aterrizar en la respuesta correcta, si de pronto por conocimiento previo no recuerdas esa información, ¿ya? Ahora, segunda pregunta. En el poema, ¿qué hace Safo? Safo intenta, entonces, ¿qué hace la poetisa o la voz de la poetisa en este texto? Se está condenando a alguien a vagar en la infinidad del infierno, se está expresando el deseo de venganza hacia alguien que le causó daño, está recordando la condición de toda persona después de la muerte, o está sentenciar a alguien a ser olvidado una vez llegue a los brazos de Hades. Aquí, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cómo sienten? Más que todo en estos poemas hay que prestar atención a lo que se está diciendo, literal así lo que dice, y al tono, o sea, a la actitud o a la emoción que está presente en cada una de las líneas. ¿Ya? Entonces, aquí debemos tener en cuenta eso. Entonces, les doy aquí como un minutico para que analicemos esta segunda pregunta.
Listo. Vamos a mirar. Aquí el compañero Yair nos está proponiendo que si la A o la D. Vamos a mirar entonces sus opciones. La A o la D. Entonces, ¿qué intenta Safo? Condenar a alguien a vagar en la infinidad del infierno, o sentenciar a alguien a ser olvidado una vez que llegue a los brazos de Hades. Son dos opciones que nos ponen a pensar mucho. ¿Por qué? Porque tienen mucho parecido en la... Sí, prácticamente están diciendo lo mismo. Entonces, claro, de acuerdo al tono, escogemos condenar o sentenciar. ¿Qué sucede aquí? Nos dice el texto: morirás y de ti no quedará memoria y jamás nadie sentirá deseo de ti, porque no participarás de las rosas de Pieira, oscura en la morada de Hades. Vagarás revoloteando entre innobles muertos. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué diferencia hay entre sentenciar y condenar? Pareciera sinónimo, ¿verdad? Condenar o sentenciar. Digamos que en contextos como estos o en otros contextos uno puede pensar que es lo mismo, ¿sí? Entonces, claro, nosotros llegamos a esa conclusión, muy buena el descarte que hizo Yair, porque aquí en el tono del texto se ve que hay una actitud de sentencia, como si estuviera hablando un juez. Morirás y de ti no quedará memoria y no participarás y vagarás, ¿sí? Entonces hay una cuestión muy sentenciosa, muy tipo de pronto Dios, el Dios judío del Antiguo Testamento, nuestro Dios judeo-cristiano del Antiguo Testamento, muy autoritario, muy así, está ese tono, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿es condena o es sentencia? Alguna de esas dos cosas. Ahora, ¿cómo yo me di cuenta cuál de las dos es? Por aquello de lo siguiente. Bueno, estas dos cosas definitivamente pueden ser sinónimos. Entonces, que sí, a condenar a alguien a vagar en la infinidad del infierno. Sentenciar a alguien a ser olvidado una vez que llegue a los brazos de Hades. ¿Qué pasa? La D es la respuesta correcta. Sentenciar a alguien a ser olvidado. Miremos acá que nos dice: morirás y de ti no quedará memoria. Cuando mueras, ya nadie se va a acordar de ti. Entonces nos dice: sentenciar a alguien a ser olvidado una vez que llegue a los brazos de Hades. ¿Ya? Entonces, Hades, pues sabemos que es el dios de la muerte en la mitología griega. Pero ¿qué pasa? Puede que un estudiante no llegue a esa conclusión, o se le dificulte llegar a esa conclusión entre la A y la D. ¿De qué otra manera podemos encontrar argumentos para escoger una opción por encima de la otra, o para identificar que una es mejor que la otra? En estas dos opciones que nos parecen muy iguales, hay algo importante, y que es que por lo menos la A dice condenar a alguien a vagar en la infinidad. Pues sí, está, porque ahí dice vagarás, creo que nos dice vagarás revoloteando entre innobles muertos, ¿sí? Entonces, bueno, también habla de vagar, tiene algo de cierto esta opción, pero aquí hay una cuestión, es infierno, la palabra infierno. ¿Qué sucede? La palabra infierno es muy de la creencia judeocristiana, ¿sí? Si bien ahora nosotros en nuestra época, en siglo XXI, podemos
nosotros relacionamos el Hades con el infierno, ¿ya? Uno dice, ay no, ese reino del Hades, la muerte, es el infierno. Pero nosotros decimos infierno porque es nuestra forma cultural católica o judio-cristiana, perdón, digamos, de imaginarnos ese espacio. Pero como tal, en la mitología griega no se habla de infierno, se habla de Averno, ¿ya? Que sería nuestro infierno, sí, pero no es la palabra que se usa. Entonces, si Safo está hablando desde su postura de, imagínense, de personaje griego de hace miles de años, ella no conoció la palabra infierno, o por lo menos dentro de su poesía no se puede decir que no, está hablando del infierno, no, está hablando de el Hades, del reino de los muertos, o del Averno en su defecto. Pero como tal, dentro del contexto de la obra griega, no podría uno aterrizar en este concepto, en esta palabrita. Entonces, eso también, que ustedes identifiquen de pronto la visión del mundo o la perspectiva cultural de la cual se está hablando en estos textos literarios, ayuda mucho, ¿ya? Entonces sí, la D es la correcta porque claro, está hablando Hades, con sentenciar a alguien a ser olvidado, sí, porque es lo que dice la primera línea, ¿ya? Pero si estoy confundida todavía, entonces busquen esas palabras. Siempre va a haber algunas palabritas que te van a ayudar a dilucidar o a distinguir si es correcta o no es correcta. Entonces, cuando ustedes tengan opciones que los puedan confundir, que puedan ser como que dice la verdad, como que esta también es correcta, pero entonces busque la forma en que está redactada, qué palabras utiliza, a qué noción te lleva, ¿ya? En este caso, la palabra que nos da la clave para descartar es la palabra infierno, porque no se habla de infierno en la mitología griega, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, es lo que podemos nosotros establecer, ¿ya? Yo creo que iba a mostrarle algo como para que vieran una cosita ya antes de despedirnos. Mira, yo creo que aquí viene el texto filosófico. Sobre los propósitos, sí. Cuando hablamos de propósito comunicativo, chicos, que yo les digo que identificar los verbos, cuando nos preguntan sobre el propósito comunicativo, sobre la intención comunicativa de los autores, mirar bien los verbos. Y hay veces que uno, digamos, si no tenemos tiempo, o si ya se nos está acabando, estamos atrasados en la prueba, miramos estas preguntas y las podemos contestar casi que con los ojos cerrados, entre comillas, a partir de esos verbos. Y les voy a mostrar un ejemplo que yo creo que lo traté con ustedes, pero para que no se nos olvide. En esta parte, tiene que salir este texto, que es filosófico. Este texto que creo que lo leímos acá es filosófico. Analizamos, tal, Platón, no sé qué. Yo digo, bueno, no tengo tiempo, me estoy quedando sin tiempo, estoy atrasada y me encuentro con esta pregunta. Entonces no me dice, de la estructura del texto anterior, ¿qué propósito tiene el autor? Es decir, ¿cuál es el propósito del texto? ¿Ya? ¿Qué sucede? Yo veo promover, convencer, reforzar, persuadir. Entonces, es un texto filosófico, yo les había dicho a ustedes que los textos filosóficos tienen una estructura argumentativa, y si yo lo miro como un texto argumentativo normal, enseguida tacho cuál, esto se descarta. ¿Por qué? Porque el verbo no es ni criticar, ni convencer, ni persuadir, ¿sí? Tacho esta porque tampoco es ni criticar, ni convencer, ni persuadir, ¿ya? Entonces nos queda esta y esta. ¿Sí ven? Y ni siquiera, en este momento ni siquiera leí el texto, ni me acuerdo de qué se trata este texto, pero yo solamente con saber que es filosófico, enseguida voy tachando verbos, voy
descartando a partir del primer verbo que sale. Eso es importante tenerlo en cuenta para que ustedes puedan, digamos, puedan ahorrar tiempo, ¿ya? Y digamos que es de las cosas que hay que hacer casi que cuando uno ve el texto enseguida ver, este texto es positivo, el propósito tiene que ser este, para ya adecuar mentalmente a leerlo, identificar el tema y todo, pero también para poder entender las ideas principales y obviamente para poder responder de manera mucho más rápida, ¿ya? Entonces, jóvenes, ya se acabó la sesión. Espero que todo haya quedado claro hasta acá. No sé igual si vamos a tener sesiones más adelante, ya se hablaré con el profe Yair, pero lo importante es que ustedes pues sigan fortaleciendo sus competencias en plataformas virtuales, Quizzes, en Kahoot, busquen por ejemplo aplicaciones como ¿Quién quiere ser millonario? Para reforzar cultura general, que es importante. Sí, cuestionarios en línea sobre escrituras literarias, o también pueden buscar también propósitos textuales y salen unos cuestionarios interactivos muy chéveres sobre eso. Entonces, para que si ustedes todos los días, no sé, antes de dormir ahí 15 minutos, media hora, se ponen a hacer esos cuestionarios así sencillitos como de juego, pues van a ver la diferencia ya cuando hagan simulacros o hagan otros talleres. Entonces, pues me despido, jóvenes, que tengan buen resto de mañana, buena tarde, y cualquier cosa, a través del profe Yair me pueden, no sé, si necesitan alguna diapositiva o algo, para yo pasárselos. Entonces, que tengan buen fin de semana. Vale, profe, gracias. Listo, profe. Hasta luego. Gracias, señor. Dale, ahí. Chao.